Y muchas gracias a DLD y Artículo 30 por la oportunidad que nos dan de establecer este diálogo, ¿no? en esta mañana en que podemos sacar a colación pues, muchos temas que interesan tanto a los españoles, como se ha dicho aquí, pues sin embargo permanecen más o menos ocultos, ¿no? Sin valorar realmente la incidencia que tiene en nuestra vida, como son los problemas de seguridad y defensa. Como introducción general, se nos dice que podemos hacer un planteamiento de la situación geopolítica y concretamente de dos aspectos que son los que tengan particular importancia en relación con España, ¿no? Yo digo solamente dos. Del mundo bipolar, ¿no? que había antes de la caída del muro de Berlín, al mundo multipolar en que tenemos en este momento, ¿no? Pasando por la monopolaridad, ¿no? De los años 90, aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Han cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora realmente la geopolítica ha vuelto. La geopolítica en la medida en que el factor geográfico tiene una gran importancia precisamente en la relación internacional. Hay una pluralidad de actores, ¿no? Bueno, que es un actor estratégico, pues bueno, sabemos, ¿no? Que realmente es un sujeto internacional con capacidad de producir impacto, ¿no? en el ámbito en el que se manifiestan sus intereses. Y en esta pluralidad, pues realmente pues lo que surge son controversias, ¿no? que van a repercutir en fricciones, roces y demás, ¿no? Si alguien pensara en un escenario como el que hemos tenido, ¿no? Y bueno, ahí sigue por las islas del Canal, ¿no? Entre Francia y el Reino Unido, pues diría, bueno, esto parece que es una película de ciencia ficción, de estas que hay, ¿no? Bien, el multilateralismo en esta situación pierde terreno y el realismo se afianza en el comportamiento de los estados, superando, ¿no? Pues digamos una etapa en la que hemos estado muy dominados por el idealismo. En este sentido hemos visto a Estados Unidos como, de acuerdo con sus intereses, pues ha ido de Afganistán sencillamente, ¿no? Y ahí queda la cosa. ¿Por qué? Porque tiene que fijar su atención en el área Indo-Pacífica, donde se manifiestan sus intereses prioritariamente. Pero si nos ceñimos a lo que más directamente, como nos dice la cuestión que se nos plantea, afecta a España, yo diría que hay dos aspectos, ¿no? que tienen especial importancia, ¿no? En primer lugar, la crisis, podemos hablar de crisis en el sentido de transformación, de cambio de identidad en la Unión Europea. O sea, esto es algo que afecta a España muy particularmente. ¿Por qué? Pues porque venimos de la generación del 14, de ahí viene realmente todo nuestro posicionamiento exterior en cuanto es asumido por la mayor parte de la población española. Europa es la solución, España es un problema, Europa es la solución. Si Europa, a su vez, se manifiesta como problema, pues no cabe duda que hay algo aquí que afecta pues, a España pues, muy directamente. Hemos puesto en Europa pues todas nuestras esperanzas, digamos, de alguna manera, desde el problema de la inmigración hasta, pues, no sé, pues, cuestiones como la agricultura, por ejemplo, ¿no? Que es un tema tan importante que lo tenemos ahí. Ahora se nos habla de una concertación en materia de política exterior y defensa, y tenemos ahí una dificultad grande porque la Unión Europea realmente no es el actor estratégico que algunos piensan que podría ser, porque le falta precisamente esa capacidad de ser esa nota de soberanía que es lo que verdaderamente mueve, digamos, no todo su comportamiento en el exterior. Vemos cómo los intereses de Francia o de Alemania pues se imponen en este sentido, y hemos visto pues al Reino Unido como en esta situación pues ha preferido salir. Esto es un problema geopolítico que planteo en esta cuestión sin estar aportando en este caso solución alguna, ¿no? Pero en fin, es que ahí está precisamente ese debate que en este momento está en torno a la ponencia por el futuro de la Unión Europea. En segundo lugar, mirando ahora hacia el sur, yo hablaría de la militarización del Mediterráneo ante la creciente asertividad
de Turquía, en su extremo oriental, y el desencuentro que va a más entre Marruecos y Argelia, porque hay ahí una lucha por la, no digamos por la hegemonía, pero sí por el papel de primer actor en esta región en la que está España. Luego este asunto afecta también a España muy directamente y le afecta en sus intereses vitales, ¿no? Porque ahí tenemos, pues, entre otras cosas, territorios. Tenemos en este un territorio africano, pues dos plazas, Peñones y demás y tal, ¿no? Y un archipiélago como es Canarias, que se ve muy directamente afectado. España es una potencia atlántico-mediterránea, es frontera del mar, es en Rimland, ¿no? Frontera del mar de la Unión Europea. Y como consecuencia, la vinculación a la OTAN es muy importante para la protección de nuestros intereses y para el papel que podamos desempeñar precisamente en el seno de la Unión Europea. Como conclusión, del vigor de España como actor estratégico dependerá su valor para sus aliados y socios y en consecuencia también la cobertura que podrá alcanzar para velar por sus intereses y alcanzar sus objetivos nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos pregunta por política de defensa, creo, en este caso, ¿no? Y yo no, veo que, en fin, como andamos cortos de tiempo, pues quizá nos ha faltado algo por en medio, que es hablar de... gracias. Que es hablar de estrategia. Bien, si no hablamos de estrategia primero, ¿no? Entonces los objetivos de política de defensa pues flotan un poco en el vacío, ¿no? ¿Dónde se asientan? ¿Por qué tenemos estos programas y no tenemos otros y tal, ¿no? Creo que falta una estrategia nacional. Se hizo un gran intento en este sentido cuando se hizo la revisión estratégica, a raíz del año 2001 y tal, ¿no? Cuando se desarrolló aquello y tal, ¿no? Pero quedó inconcluso, ¿no? Quedó sin compromiso. Y creo que esto es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, hace falta un gran consenso nacional en este sentido. Las intervenciones de los que me han precedido pues me da pues ciertas esperanzas, ¿no? En este sentido, porque me parece que hay un acuerdo básico en esa visión global, ¿no? de cómo estamos, ¿no? Aunque no lo estemos, ¿no? En las líneas de acción que habría que seguir. Antes de hablar de prioridades, digamos, ¿no? En este aspecto habría que establecer de alguna manera pues unas líneas de acción por parte de mi partido, ¿no? En este caso, cómo vemos el problema. Yendo al programa, ya que se nos ha preguntado por él, ¿no? Pues lo primero que se encuentra, dice, la primera obligación del gobierno es garantizar la seguridad de los españoles, ¿no? Bien, aquí estamos hablando, digamos, de una orientación estratégica fundamental, disuasión y reacción con capacidades propias, mínimas y tal, ¿no? Pero como ya sabemos que no alcanzan, y como ha dicho pues Zaid hace un momento, muy acertadamente, las grandes potencias son las más necesitadas precisamente de alianzas, pues no digamos las medianas, ¿no? O pequeñas, ¿no? Pues se prolonga, digamos, ese poder nacional con las alianzas. Esa es la razón por la que estamos en las alianzas. Y no el contrario, porque a veces se tiene la percepción de que estamos en la OTAN para servir unos supuestos intereses de la OTAN. La OTAN no tiene intereses. Los intereses de la OTAN son intereses en la OTAN de las naciones que forman parte de ella y le dan vida. La misma percepción tenemos en el caso de la Unión Europea. Es decir, la soberanía es un elemento fundamental y nosotros percibimos el problema de la seguridad de España desde nuestra propia soberanía, teniendo conciencia clara de que hay tres intereses fundamentales. Tres palabras: soberanía, seguridad, prosperidad. Y por eso estamos donde estamos. Bien, dicho eso, pues realmente la disuasión, ya que hemos hablado de disuasión, depende de dos factores, que son la voluntad y la capacidad. La voluntad, estamos hablando de una voluntad nacional, estamos hablando de la importancia de una cultura de defensa, también se ha dicho aquí, también con mucho acierto. La capacidad pues está subordinada a la cultura de defensa, porque si no hay cultura de defensa y empezamos por nuestros gobernantes, empezamos por los que estamos aquí, nuestra representación nacional, difícilmente vamos a poder desarrollar capacidades de defensa.
centrándome ya más en política de defensa, en lo que sería nuestro programa en este sentido, tendríamos que hablar de los recursos, ¿no? Y vamos a hablar de nuestro recurso más importante, que es el recurso humano, visto desde el punto de vista funcional. Pero estamos hablando de un recurso que tiene vida propia, que es el personal. Son caras, son personas, son familias. Por tanto, aquí en nuestro programa encontramos un enunciado: igualdad real de todos los soldados de España, profesión militar más allá de un contrato laboral, toda una vida al servicio de España. Este es un eje fundamental de nuestra política de defensa, de nuestra concepción de la política de defensa. Y por esta razón hemos presentado una proposición de ley. La proposición de ley de carrera militar única surge ante la necesidad de terminar con la lacra que suponen los que llaman despidos, digo despidos entre comillas, porque esto no es exactamente una relación laboral. Si fuera una relación laboral, ¿qué diríamos de quienes propugnan que las empresas tengan en su plantilla no más del 15% de empleo precario, ¿no? de temporalidad? Bueno, aquí se es temporal pues hasta los 20 o 25 años de actividad y luego a la calle. Bueno, esto es un disparate. Si esto ha llegado a ser una ley, ha sido pues porque se veía muy lejos. Y se dijo, por el camino, pues iremos desarrollando pues una forma de que vayan teniendo salida, tal, de forma que al final no haya nadie que tenga que irse a los 45 años. Bueno, bien, es una idea, pero es una idea que han pasado 15 años y esa idea o no era buena o no hemos sabido darle realidad, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahora pues tenemos un problema enorme y lo que no podemos hacer es eso, ¿eh? Bien, por eso hicimos una proposición de ley. Mi amigo el señor Gutiérrez, ¿no? Al que agradezco mucho el apoyo de Ciudadanos a esta proposición de ley, que desgraciadamente los otros grupos parlamentarios no suscribieron, hubo algunos que sí, como Navarra Suma y tal, ¿no? Pero ha dicho una cosa que realmente nos planteamos en su momento, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer una proposición de ley? Esto lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Realmente es un proyecto, es lógico, porque el gobierno es el que tiene, digamos, pues todos los resortes administrativos, tiene todo el conocimiento para hacerlo. Pero es que queríamos demostrar que esa ley era posible. Y entonces nos pusimos a trabajar y la presentamos. Y esa ley hubiera sido posible, si hubiera pasado a tramitación, se hubiera podido desarrollar, pues, se hubiera podido debatir, y se hubiera podido sacar adelante, ¿no? Bien, pues no se hizo. Bueno, esto es una prioridad. Hay que resolver el problema del licenciamiento, la baja forzosa, ya no sé cómo llamarle, de nuestros soldados y marineros al cumplir los 45 años de edad. Bien, dicho esto, habría que decir, después de esta, digamos, primera prioridad fundamental, pues que los asuntos de personal yo creo que están muy maltratados, ¿no? Y cuando entremos en presupuesto podremos hablar un poco más de este tema, ¿no? La cuestión de retribuciones también es un problema enorme. Estamos teniendo problemas, ahora no tenemos problemas de reclutamiento, pero los hemos tenido, y muy serios, ¿no? Y podemos volver a tenerlos. Hay problemas de reclutamiento en algunos casos, como por ejemplo de oficiales médicos del cuerpo de sanidad. ¿Por qué? Pues porque no podemos competir. Esto no tiene otra solución que dejar de maltratar desde el punto de vista retributivo a los militares, como se está haciendo. Presentamos una proposición de ley en este sentido y esta conseguimos que se votase por todos los grupos parlamentarios, salió adelante, pero a la hora de aplicarlo, pues el efecto que tuvo fue que le subieron, pues no sé, del orden de 20 euros, ¿no? Esto no es nada. Bien, la segunda cuestión, y voy muy rápido porque ya tengo que terminar porque el tiempo así nos obliga, es una ley de financiación. Tenemos que tener una ley de financiación de la defensa, porque ya veremos después, ahora cuando hablemos de presupuestos, el porqué. Y esta ley de financiación
la presentamos conjuntamente, con una adicional, por razones prácticas, al presentar la ley de carrera militar única, ¿no? Es necesario establecer un horizonte cierto para nuestras inversiones. Y pues, no digo nada más, no quiero extenderme más en este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El tiempo